2 minutitos nos separan de las 10 de la mañana y antes de la pausa les contábamos y les prometíamos abordar un tema muy sensible, muy particular en la columna de salud con el psicólogo Álvaro Alcuri, que ya nos acompaña. La ira, ¿cómo la podemos manejar? Pero además, ¿cómo podemos educar a los más pequeños? Álvaro, ¿Cómo andan? días. Buen Es importante día. hablar sobre estos temas. Sí, la ira es una emoción. Las emociones son señales del organismo. Todas las emociones, negativas, positivas, lindas, feas, nos gusten o nos gusten, nos dicen algo. Pero no siempre educamos para prestarle atención. Yo tenía 3 ejemplitos como crónicas, que a veces se escuchan en los medios, como ahora. Por cuestiones de momento estalló una riña en un boliche y hay 15 detenidos y 2 heridos graves. Y cuando fueron a entrevistar al dueño del boliche, el dueño del boliche dice, no sé lo que pasó, una cosa llevó a la otra, no me lo puedo explicar, cuando en realidad de este tipo de noticias hay desde que yo tengo uso de razón. O el juez suspendió el partido porque hubo desórdenes y yo qué sé. Entonces después aparece una entrevista al presidente del club, locatario de la cancha, y dice, no entiendo, las autoridades están en contra de nosotros, ¿cómo van a suspender el partido si no pasó prácticamente nada? Otro ejemplo, yo escucho esto desde que tengo uso de razón. Parte policial dice que un conductor se descompensó cuando discutía con otro conductor, se bajó del vehículo y tuvo un accidente cardiovascular, y la mujer del conductor dice, no entiendo lo que le pasó. El denominador común, por supuesto, son hechos de violencia o conflictos. Pero lo que a mí me llama la atención es el repetido, no sé lo que pasó, no entiendo lo que pasó, no me lo pude explicar, una cosa llegó a la otra. ¿Vos decís que hay señales que no visualizamos previamente? Está permanentemente. En el discurso en general lo que enfocamos es cuánta violencia. Violencia en el fútbol, violencia en el tráfico, violencia en las casas, violencia en la educación. La violencia es la conducta. ¿Qué dispara esas conductas? Son emociones. Emociones no percibidas, emociones no manejadas, emociones no conscientes, emociones no educadas desde temprana edad, hacen que después no veamos estas señales, no las atendamos como corresponde. Entonces, de repente, ante un episodio de violencia, ante una riña en una casa o en un boliche, la emoción no percibida para nosotros, para los psicólogos, para la consulta terapéutica, es el protagonista. Pero está oculto en los discursos, está oculto ese protagonista hasta en la percepción de nosotros mismos. Incluir a las emociones como foco, saber que son señales importantes que hay que prestarle atención, que no se puede hacer de cuenta que no me pasa lo que sí me pasa, yo diría que es parte importante de la educación. Hay una buena noticia, hay una ley en el Parlamento de educación emocional para implementar en los niños y para entrenamiento de los docentes y de quienes trabajan con ellos. ¿En el ámbito de la educación? Sí, sí. Estaría bueno profundizar sobre esta noticia, sobre todo teniendo en cuenta que esto es una experiencia piloto, hay otras experiencias de otros lugares del mundo, hay una maestra uruguaya que ha implementado esto en Barcelona. A mí me contactaron hace poquito, la semana pasada también, para comunicarme esto, un grupo de personas que están implementando esto, y la idea podría ser seguir esto para ver si realmente tiene un impacto. Pero ¿y a qué deberíamos estar entonces atentos en uno mismo y en el otro para tratar de que no llegar a ese extremo? Mira, la pregunta parece tan obvia. ¿Cómo me siento? Las maestras en la escuela muchas veces dicen, yo no puedo dar la clase. Pero no sé muy bien por qué. Los niños están alborotados. Hace poco se empezaron a hacer experiencias piloto en las escuelas para prestarle atención a las emociones. Se utiliza, por ejemplo, un disparador que se llama El monstruo de los colores. Yo hice una columna acá con ese libro, que es maravilloso. Cada color y cada monstruo es una emoción. Bueno, en algunas clases hicieron este sondeo y todos los niños estaban enojados. Todos los niños se identificaron con el monstruo rojo. Imagínate cómo es dar una clase. Sí, llena de monstruos rojos. Llena de monstruos rojos. Bueno, hacernos trampa al solitario, no ver esto, hoy en día ya por lo menos es negligencia.
pero no, hoy en día estamos percibiendo que sin prestar atención a las emociones, sin educarlas, sin trabajar con la importancia que tienen para la convivencia desde temprana edad, porque una persona que no se controla y que se pone a discutir y se descompensa en el tráfico, claramente ha venido haciendo esto toda su vida. Y eso voy, ¿siempre fue así o es que hemos ido perdiendo el control sobre nuestras emociones? Es una excelente pregunta que tiene raíces sociológicas e históricas y yo no estoy en condiciones de contestar. A veces me preguntan, ¿estamos viendo una sociedad más violenta? Yo creo que estamos viviendo en una sociedad en donde los educadores tempranos de la respuesta emocional, los padres, los adultos, los profesores, están menos presentes, tienen otros paradigmas, dan por sentada cosas que de repente no es tan fácil darlas por sentada, como por ejemplo que la respuesta emocional no sería educable y sí lo es. Hay distintas teorías que enfocan a las emociones cuando son violentas o cuando son negativas como patologías. Entonces, desde algunos profesionales de la salud, desde algunos discursos, se las medica, ¿no? Un chiquilín inquieto, un chiquilín enojado, un chiquilín frustrado, un chiquilín que no tiene contención, en vez de darle esas herramientas, poner esas presencias, educar, que esté con adultos, se lo medica. Claro. Y es francamente equivocado. Ahora, estaba pensando en el tema de la educación y el ejemplo que pusiste del libro con el monstruo rojo, ¿no? ¿Es una emoción que es normal que se despierte más en esa temprana edad, que esté presente y que a partir de allí se pueda educar para la convivencia? ¿Se entiende la pregunta? Todas las emociones están presentes en los niños. Los niños no tienen filtro. Con el paso del tiempo vamos educando y abriendo nuestro sistema nervioso a percibir y entender con mayor fineza cada respuesta de mi organismo ante lo que pasa. Muchas veces la educación dice, las malas emociones no, reprimilas, postergalas, solo las lindas, pero eso no es entrenar, eso no es educar emociones, eso sencillamente es apagar llaves o intentar hacerlo, que en realidad no funciona. Pero el hecho que aparezcan de esa manera manifiestas en esos dibujos o en esas exposiciones de los niños, ¿es normal? ¿Es normal, digo, más allá que pueda aparecer el amor y la alegría y la felicidad y mil cosas más, pero digo, ¿por qué se manifiesta así? ¿Por qué el monstruo rojo? El enojo es consecuencia de agresiones, es consecuencia de negligencias, es consecuencia de violencia, es consecuencia de un montón de cosas que no estarían pasando en los lugares en donde se detectan. Hay que trabajar con los contextos, con las familias, con los adultos que están con ellos o que no están, para identificar qué es lo que está pasando. Pero la respuesta siempre es válida. Siempre la emoción me está diciendo que algo pasa. No se puede simplemente apagar llaves. No se puede decir sencillamente no te enojes, o no tengas miedo, o no estés triste. No, pará. La emoción tiene un sentido, hay que prestarle atención, hay que ver que dice algo a lo cual hay que responder con algo que sea legítimamente lo que necesita mi organismo para que esa señal se apague. Es como una alarma sonando. Vieron que hay muchísimas alarmas sonando y dejamos de prestarle atención porque las alarmas se disparan por cualquier cosa. Muchas alarmas no tienen sentido, entonces no le damos bolilla. Muchas veces hacemos esto con las respuestas emocionales, las nuestras y las de nuestros hijos. No le damos bolilla. Las emociones siempre están diciendo algo. La psicología de las emociones yo creo que ha llegado para quedarse porque es nuestro gran diferencial con los algoritmos y los robots. Y hoy en día se está hablando de educar habilidades blandas porque van a ser, dentro de unos años, lo que nos va a ser elegibles para los trabajos. Podríamos decir que los robots nos van a sustituir si nosotros no conservamos en buen estado y bien educaditas las habilidades blandas, las emociones. Álvaro, gracias por acompañarnos. A ustedes. Obviamente es un tema que daría para un programa entero, pero bueno. Seguiremos. Gracias. Por favor. Era Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera en esta columna de salud.